buenas tardes. Soy Álvaro Pérez Pla y trabajo en Open Value Foundation como responsable de formación y de investigación. Y bueno, os voy a contar un poco qué es Open Value Foundation. Open Value Foundation es una fundación familiar que se dedica a promover y divulgar lo que es la inversión de impacto y la Venture Philanthropy en España. Queremos intentar abrir oportunidades de financiación a empresas sociales y a fundaciones que están intentando migrar sus modelos de ayuda hacia temas relacionados con la inversión de impacto. Queremos también intentar fomentar que cada vez haya más fondos de inversión de impacto en España y que fluya el dinero hacia la inversión de impacto. Y por otro lado también queremos intentar fomentar que el ecosistema de la inversión de impacto y todas las empresas sociales estén más cohesionadas, tengan mayores herramientas a su disposición y que exista mayor conocimiento para generar mayor impacto, ¿no? Al fin y al cabo, que es nuestro propósito final. Y es un placer tener la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Es un placer tener aquí a Javier Santa Cruz de Civismo y a Pablo Sánchez de BILAB Spain, con los que vamos a tener la oportunidad de hablar sobre un informe que hemos publicado junto con Civismo, una organización con la que llevamos colaborando desde hace años, un informe que trata de la fiscalidad en las inversiones de impacto. Y que vamos a ir metiéndonos poco a poco. Es un informe que ha elaborado Javier Santa Cruz, que tenemos la suerte de tenerle hoy aquí, y la suerte de tener a Pablo Sánchez, que sabe mucho del tema, que lleva mucho tiempo contra viento y marea y empujando a las empresas a que se vayan transformando y que poco a poco vayamos generando más impacto. Y me gustaría daros la palabra y que os presentéis vosotros. Javier, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mil gracias, Álvaro, por tu presentación, por estar aquí con vosotros, compartir contigo y con Pablo y con los espectadores esta sesión. Yo soy economista, pertenezco a la Fundación Civismo, hago labores de investigación en esta casa y más concretamente una casa que se lleva dedicando desde hace muchos años a la investigación económica y evidentemente al fortalecimiento de la sociedad civil en España, que es uno de las partes esenciales para poder también dar un impulso a la inversión en impacto social, y concretamente también los asuntos fiscales es donde uno de las áreas donde más hemos desarrollado trabajos, y este sería uno de ellos, pero donde va más allá incluso cuando hablemos de modelo. Muchas gracias, Javier. Luego ya profundizaremos un poco más. Bueno, Pablo, cuéntanos un poco. Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes, Javier y Álvaro. Muchísimas gracias primero por la invitación. Sin duda compartir un poco en este espacio seguro tan interesante lo que estamos haciendo, las reflexiones en torno al sector de impacto. Yo soy básicamente el director de la Fundación BILAB en España. La Fundación tiene como objetivo promover la economía de impacto, realmente situar la economía de impacto y situar un nuevo modelo empresarial en el centro de la acción empresarial, en el centro de la agenda pública, política y empresarial, y está impulsando el movimiento B Corp, un movimiento que es global, que hoy día forman parte prácticamente más de 4.000 empresas en todo el mundo y que tiene como objetivo básicamente el de, a través de un nuevo modelo empresarial, crear un cambio sistémico, un cambio de modelo económico que permita a todas las personas y al planeta realmente prosperar, ¿no? Y que tengamos una prosperidad compartida y durable. Estamos en este momento en España desde hace ya más de 5 años impulsando el movimiento B Corp con casi 100 empresas ya. De aquí poco celebraremos las 100 empresas que forman parte del movimiento y con una tipología muy diversa, ¿no? Pero luego ya en todo caso tendremos tiempo de hablar más en profundidad. Muchas gracias, Pablo. Como decía, un placer teneros aquí y poder hablar de este informe que estamos muy orgullosos de haber podido sacar. Fue hace, yo creo que hace un año, cuando estaba con Javier Santa Cruz y estábamos empezando a dar las primeras pinceladas, ¿no? Pero te quería preguntar, Javier, ¿cuál era el propósito en un inicio que perseguíamos, ¿no? Yo creo, al hacer este informe? Hombre, el propósito inicial era la revisión del modelo fiscal, es decir, básicamente decíamos, para poder incentivar y para poder hacer crecer la empresa social y las inversiones
las inversiones de impacto social, fundamentalmente uno de los hándicaps era la fiscalidad, ¿no? Entonces, eso que fue lo inicial ha terminado siendo una reflexión conjunta del modelo, porque solemos atacar siempre a la fiscalidad o a la fiscalidad existente en España, solemos achacarle que tiene la mayor parte de responsabilidad de que no haya habido un movimiento más potente en los últimos años en torno a generalizar este tipo de inversiones, a que también la sociedad lo empieza a conocer y empieza a apoyarlo y empieza también a participar sobre ello. Evidentemente, como decía Pablo, la empresa, también la política. Cuando realmente en España tenemos una mentalidad en esta materia, y en esta materia también relacionada con el tercer sector, de que solamente tenemos que ser capaces de obtener mayores desgravaciones a las donaciones que se hacen. Es decir, siempre estamos hablando continuamente de una cuestión de desgravaciones, de una cuestión de exenciones fiscales, cuando eso muchas veces se convierte, permitidme la expresión, en un zoco de mercaderes. Es decir, se convierte en una cosa simplemente en el cual el lobby que tenga más poder y más presencia es el que termina llevándose el que haya una mayor desgravación o una mayor exención fiscal, cuando esto es otra cosa. Esto es otra cosa donde tenemos que ir a las raíces, a la profundidad de la cuestión. Vale, Javier, o sea, entiendo un poco, el propósito principal fue ver la fiscalidad y cómo se habían comportado en otros países, cómo se habían adaptado la fiscalidad en otros países, pero en un momento dado, metiéndonos ya en el informe, nos dimos cuenta de que no solo se trataba de la fiscalidad, ¿no? De que se trataba de la revisión de un poco del modelo, y es un poco lo que se ha ido viendo reflejado. Y vamos a estar hablando de impacto social, ¿no? Estabas mencionando el impacto social, también lo mencionaba Pablo, y se menciona mucho durante el estudio, que lo vamos a enseñaros luego dónde podéis descargarlo, podéis ser los primeros, ojalá que podáis leerlo, porque hoy es cuando lo vamos a hacer público, ¿no? Pero es un término que hasta cierto punto se ha manejado mucho y que hasta cierto punto se ha malgastado, ¿no? Se podría decir que se ha malgastado el término de impacto social. Y una de las cosas que queda clara en el estudio es que es necesario que para que un ente regulatorio pueda regular en un momento dado, valga la redundancia, ¿no? Que un ente regulatorio pueda regular en un momento dado lo que es el impacto social y la fiscalidad del impacto social, hace falta que se defina dentro de unos parámetros, ¿no? En vuestra opinión, Pablo, empezando por ti, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Qué es para vosotros el impacto social y por qué es importante que se alcance un consenso sobre una cosa tan obvia como el impacto social para que otras cosas sucedan, ¿no? En este sentido. Pues es relevante porque, Álvaro, ahora mismo quizá hay una ensalada de términos que no siempre ayudan a clarificar qué es una cosa y qué no es una cosa, ¿no? Estamos viendo como en los últimos tiempos aparecen seguramente muchos términos que pueden confundir más que aclarar. Por tanto, definir lo que entendemos. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando, lógicamente es el modelo de B Corp, pero luego cómo trasladamos ese modelo a una categoría legal de empresas, ¿no? Entonces, esa definición, nosotros de momento, y para los objetivos de esta charla de hoy, voy a utilizar, digamos, la expresión de sociedades de beneficio e interés común, ¿no? Como, digamos, esa empresa que tiene un objetivo o un doble fin, un fin social y un fin económico, ¿no? Entonces, ahí creo que esas empresas, nosotros, esos parámetros que constituyen lo que sería un modelo, ¿no?, de negocio de impacto, tienen como 3 parámetros principalmente, ¿no? El primero es que haya un propósito de beneficio social y ambiental específico, ¿no? Y cuando digo específico, quiere decir que la empresa tiene clara que su actividad empresarial responde a dar respuesta a alguna problemática social o ambiental específica. Y por tanto, los accionistas de esa empresa están escogiendo ser parte de esa empresa precisamente porque resuelve un problema específico social o ambiental, ¿no? Y ese propósito está, digamos, explícito en los estatutos sociales de la compañía. No obstante, también es cierto que quizá no es suficiente. Es decir, no hay la confianza todavía suficiente en la sociedad como para que la adhesión a un propósito sea suficiente, o sea, condición suficiente para considerar una empresa pues, como una empresa de impacto, ¿no? Por tanto, un segundo parámetro, además de establecer en los estatutos de la sociedad ese propósito, es, digamos, la verificación externa. Es decir, cómo la empresa introduce un sistema de
gestión y medición que permite a rendir cuentas sobre la contribución a la resolución de ese problema específico. Y por tanto permite, digamos, informar, reportar sobre ese, digamos, ese impacto que está generando. Y cuando hablo de impacto me refiero a cómo resuelve esa problemática. El impacto es el cambio que genera su modelo de negocio sobre la resolución de una problemática, ¿no? Entonces, ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento, que también nos parece importante, es la transparencia, ¿no? Es decir, cómo luego la empresa desarrolla sistemas de transparencia, de reporte público, para realmente que cualquier persona pueda verificar y pueda validar que esa empresa realmente está contribuyendo a generar ese impacto, ¿no? Entonces, yo creo que sobre esos elementos son los, digamos, los parámetros que definen lo que nosotros entendemos como una empresa, digamos, orientada a la generación de un impacto social. Muy bueno. Y resulta que estáis teniendo mucho impacto, ¿no? Al final, al poner en práctica esos parámetros, ¿no? En muchas empresas y comentabas antes que ya estáis llegando a 100 empresas, ¿no? Y entonces, eso es impacto también, ¿no? Lo que estáis Claro, haciendo. o sea, desde nuestra teoría del cambio, nosotros como organización tenemos nuestra propia teoría del cambio, lógicamente, que es la de construir esa visión de cambio hacia pues, un modelo económico inclusivo, equitativo y regenerativo. Claro, digamos, la centralidad para lograr ese modelo es, digamos, cambiar la empresa, ¿no? Transformar la empresa y hacer que la empresa realmente se convierta en una empresa, pues, digamos, una sociedad de beneficio e interés común, ¿no? Que realmente su gestión y su modelo de gobernanza estén enmarcados por ese modelo. Es cierto que eso no es únicamente lo que hacemos. Luego hay que crear un ecosistema de cambio, ¿no? La empresa es un elemento central, pero luego trabajamos también, pues, lógicamente, con la academia, también a nivel legislativo, que luego, si queréis, también podemos hablar de desarrollos legislativos que estamos haciendo. Es decir, hay que crear todo un ecosistema de cambio para que otros agentes de la economía promuevan también ese modelo empresarial. Y Javier, para ti, bueno, que comentabas esto, ¿no? Que comentabas en el informe que al final el término impacto social estaba un poco mal gastado y que hacía falta, ¿no? El intentar definirlo dentro de unos parámetros. Dentro de todo este estudio que has realizado, que sé que no eres una persona que ha estado tan ligada a temas de impacto social, me parece súper interesante que una persona de fuera haya cogido y se haya marcado un estudio como el que te has marcado. Para ti, después de todo lo que has investigado, ¿cómo lo definirías? ¿Cuáles son los parámetros? Yo creo que hay tres cuestiones que me parecen fundamentales, sobre todo en el sentido que comentas, Álvaro, de para la gente, que es una gran mayoría, que no es experta, digamos, en este tipo de clasificaciones, de generación de nuevos modelos de negocio, etcétera. Es decir, cuando hablamos del impacto social, y en general ahora, en el momento en el que estamos, de cómo se ha ido generalizando en el mundo financiero el término ESG, donde está por todas partes, donde ahora mismo no eres nadie en el mundo financiero si no eres el promotor de un fondo de inversión, o eres el gestor o el comercializador o lo que sea de un fondo que tiene pues esto, elemento social, medioambiental, etcétera. Entonces, hay tres cosas. La primera es la no existencia de contradicción y de separación real entre la empresa privada y el tercer sector. Es decir, no puede haber una muralla china entre una cosa y la otra, porque todas las cuestiones de cuál es el impacto, de cuáles son los resultados de variables que no son económicas, que no son monetarias, siempre han intentado ser aparcadas. Es decir, ha habido una separación muy grande entre lo que era el ámbito de la empresa dedicada a generar los beneficios, a generar valor al accionista y a ser las centrales de producción de la economía, frente a lo que era la distribución, incluso la redistribución de la renta, ¿no? O sea, las separaciones que hacían los economistas clásicos entre lo que era generar valor y luego ese valor cómo se distribuía. Eso no tiene ningún sentido, es decir, no se genera valor de manera estática y después se reparte, no son dos procesos que vayan por separados. Entonces, la generación de valor es lo que necesitábamos, un concepto que agrupara tanto la generación de valor económico como la generación de valor social. Ahí está
la clave para esta primera aproximación. La segunda, lo acabo de decir hace un momento, que es el término resultados. Es decir, como bien explicaba Pablo, se trata de hacer no solo una cualificación, una buena definición de qué conceptos y qué áreas y qué, digamos, herramientas concretas se utilizan, sino qué resultados estamos generando. En el lado económico lo sabemos, se puede generar rentabilidad, se puede generar un valor añadido, productividad, expansión de mercados, lo que sea. Pero la otra, en términos sociales decimos, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a inclusión social, nos estamos refiriendo a desigualdad, nos estamos refiriendo a participación de ciertos colectivos en el mercado de trabajo, nos estamos refiriendo a otro tipo de labores, sean las que sean. Entonces, la cuantificación, el hacer un baremo y que ese baremo tenga una forma de medirse y unos resultados, es algo que le hace especialmente, o sea, que este término le hace tener una mejor definición. Y la última, y esta a lo mejor quizás un poco más polémica, si me permitís la expresión, es que este tipo de, como nosotros estamos entendiendo y como estamos explicando el mundo del impacto social, es una forma, lo decía Pablo antes, de transparencia, pero también es una forma de embridar y de controlar a los management de las compañías, donde porque decimos que es social, porque decimos que es RSC o porque decimos lo que sea, no hay un verdadero control del gasto, y aquí también es importante diferenciar la palabra gasto de la palabra inversión, ¿vale? No hay un control y no hay una rendición de cuentas de aquellos que cogen el dinero de los accionistas y hacen cosas que, bueno, luego son y muchas veces informes en las grandes compañías de 700, 800 páginas que nadie se lo lee y que nadie entiende de verdad en qué consiste lo que está haciendo allí. Y entonces, esto también es una manera de no solo llevar a la responsabilidad a los gestores de las compañías en torno a estas cuestiones, sino a incorporarlas en su propia cuenta de resultados. Bueno, pues se puede decir, ¿no?, que hay una necesidad de definir ese término de impacto social, y si no, pues al final mucho del trabajo que está haciendo Pablo y mucho del trabajo que queremos hacer con este estudio va a ser muy difícil de que llegue a la gente, ¿no?, que llegue realmente a la gente de a pie y que se pueda sumar a esta vertiente o digamos, este nuevo movimiento que estamos intentando promover entre todos. Y vamos a estar hablando también, como el propio título del estudio y del evento lo dice, ¿no?, de la inversión de impacto, y también vamos a hablar de las empresas con propósito, de las empresas sociales, y me gustaría que súper rápido, porque este evento está pensado para gente que ya está metida dentro de lo que es el sector y que ya está más o menos metida dentro del movimiento, pero sí que para aquellas personas que puedan haber llegado un poco por casualidades, sí que nos gustaría definir brevemente qué es la inversión de impacto y qué son las empresas sociales, y la diferencia que tiene una empresa social con una empresa de propósito, una empresa de interés colectivo, como hablaba Pablo, ¿no? No sé si queréis, pues cuéntanos un poco, Pablo, desde tu experiencia. Estupendo. A ver, si estamos aquí hablando hoy de este tema, seguramente es porque hay una preocupación ciudadana, ¿no? O sea, porque nos preocupa cuál es el rol de la empresa, ¿no? Es decir, hasta ahora hemos pensado, bueno, la empresa, oye, produce bienes y servicios que vende en el mercado y punto, ¿no? Resulta que no, que hay algo más, ¿no? Que hoy día la empresa parece que es responsable también de internalizar algunas de las externalidades que, por lo visto, nos han generado problemas como humanidad, ¿no? Entonces, eso, ¿no?, eso es lo que de algún modo estamos hoy como sociedad un poco pidiendo a las empresas. Tienes mucho poder, como agente económico también tienes más responsabilidad. Y resulta que hay algunas empresas que dicen, es que tengo tanta responsabilidad que en lugar de ser generador de problemas, puedo ser generador de soluciones, ¿no? Y ese generador de soluciones implica ser una empresa con propósito. Que dentro de una empresa con propósito puede ser una empresa social, es decir, no son excluyentes en ningún caso, pueden ser perfectamente compatibles, ¿no? Para nosotros, y hay una forma que siempre de definirlo que me gusta mucho, que la escuché hace poco, dice, oye, una empresa con propósito es una empresa que utiliza recursos privados para dar soluciones a problemas de carácter público, ¿no? Es decir, tan sencillo como esto, ¿sí?
yo utilizo recursos privados para ofrecer soluciones públicas de interés general, ¿no? Lo que de algún modo hace el Estado, pero lo llevamos a la innovación, lo llevamos digamos, al dinamismo de la empresa privada y lo llevamos a la capacidad también de innovación de la empresa privada. Con lo cual, si unimos, digamos, sector público, sector privado en ese mismo fin, tenemos muchísimo ganado, ¿no? Y no son dos sectores que van en contraposición, uno, digamos, tapando los parches del otro, para entendernos, ¿no? Así que, desde esa perspectiva, bueno, la inversión de impacto, yo creo que Javier quizás seguro lo va a definir mucho mejor, es, digamos, para mí es incorporar una variable al binomio tradicional de riesgo-rentabilidad de cualquier inversión, ¿no? Es decir, oye, toda rentabilidad, buscas hacer una rentabilidad en función de dos variables, riesgo-rentabilidad, y ahora no, añadimos una variable, ¿no? Es un trinomio donde decimos, no, hay también impacto. Es decir, esa inversión, como bien ahora decía Javier, que además de generar una rentabilidad económica, ¿qué retorno social está generando? Digamos, ¿qué beneficio social o ambiental me está generando? Y por tanto, yo como accionista quiero que esa inversión también reporte en pro de la sociedad o en pro del medio ambiente, ¿no? Entonces, se ha de incluir, pues, un sistema de medición para que luego yo tenga esa información y la pueda ser también, pues, lógicamente creíble. Más o menos por ahí va, digamos. Sí. Muchas gracias, Pablo. Y Javier, ¿algo que añadirías? Básicamente para terminar de cerrar, porque lo ha explicado muy bien Pablo, para terminar de cerrar esa cuestión, es importante también tener en cuenta que hasta ahora, cuando le poníamos el apelativo social a cualquier de los términos, fuera inversión, fuera empresa, fuera impacto, eso equivalía a esto es para perder dinero. O sea, o es para emplear un dinero que estoy generando en una cosa, lo estoy empleando en otra. O sea, estoy cogiendo y estoy redistribuyendo una cuenta de resultados, un flujo de dividendos o la propia tesorería de una compañía, ¿no? Entonces, esta es la concepción errónea, evidentemente, de lo que estamos haciendo. No es sinónimo de perder dinero o de dinero a fondo perdido, no. Se trata de integrar dentro de cómo evaluamos los resultados, pero también las palancas y las herramientas que utilizamos, es incluir aquellas no solo que generan un resultado económico, pero aquellas que generan un resultado de impacto colectivo, o sea, lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? También para no gastar mucho el término social, lo podemos llamar de otras formas. Entonces, ahí, si os parece, luego vamos más adelante con ello, ahí es necesario tener conseguir una homogeneización y una medición que sea un estándar común para todos. Es decir, necesitamos, y eso es uno de los papeles precisamente que tenemos en materia de regulación, porque cuando hablamos de cualquier cuestión en las cuentas de una compañía, en las cuentas anuales, pues sabemos lo que hay en un balance, sabemos lo que hay en una cuenta de resultados y sabemos lo que está arreglado, ¿no? Y es algo, también es una práctica contable de mucho tiempo atrás. Sin embargo, aquí es necesario introducir algunos elementos hay que estandarizarlos ahora y después, lógicamente, pues avanzar en ellos. No puedo estar más de acuerdo, Javier. O sea, para mí esa es la clave y cuando realmente este sector y este movimiento adquirirá otro nivel, cuando se puedan estandarizar unas métricas de medición de impacto que sean estándares, como hay unos criterios internacionales de contabilidad y por lo tanto podemos comparar el impacto, la contabilidad, ¿no? Pues hasta que no llegue eso va a ser complicado. Pero eso es otro debate y ojalá podamos hacer otro estudio relacionado con eso. Ahora sí que me gustaría, ya metiéndonos en inversión de impacto, hemos definido lo que es el impacto social, hemos definido lo que es la empresa social, la empresa de interés colectivo y bueno, esto es un poco lo que trata el estudio al final, ¿no? De ver qué podríamos proponer en España como para que la legislación se adapte a este tipo de inversiones, a este movimiento, ¿no? Y tú has estado, Javier, haciendo un estudio comparándolo con otros países de Europa, ¿no? Y sé que Pablo pues, ha estado promoviendo muchas cosas bastante relacionadas. Estaba comentando antes del evento que hoy justo se aprobaban una serie de medidas a nivel europeo que tenían unas consecuencias enormes en esto que estamos hablando y me gustaría escucharos, bueno, Javier, empezando por ti, ¿qué podemos aprender de cómo se ha ido adaptando la regulación a otros países de la Unión Europea o otros países a nivel mundial? ¿Y qué podemos quedarnos de todas esas lecciones aprendidas?
Pues mira, en el estudio lo que hacemos es incluir y seleccionar también las principales figuras de empresa social, también de empresas de impacto, pues, o de beneficio colectivo, también como las hemos llamado. Entonces, nos encontramos dos cosas relevantes con respecto a la situación de España y, por tanto, cómo podríamos avanzar en ello. Lo primero es, nos encontramos países con una larga tradición. La tradición pesa mucho, es decir, que haya un sector organizado y además de eso bien estructurado y correctamente regulado quiere decir que tiene un paraguas institucional, es decir, que tiene unas reglas, tiene unas normas por las que se rige. Eso evidentemente lo tenemos de una manera muy clara en los países de tradición anglosajona, donde además siempre, incluso en las grandes compañías, se mezcla el impacto económico con el impacto social, desde los propios accionariados de las compañías, donde proliferan las fundaciones, donde están múltiples, no solo los filántropos, sino gente que lo que hace es poner los recursos productivos de las compañías para generar un retorno social. El retorno social más evidente lo tenemos ahora mismo con las compañías farmacéuticas que están fabricando y distribuyendo la vacuna contra el coronavirus, sin ir más lejos. Y precisamente una variable de impacto social sería, oiga, ¿cuánto de rápido podemos llegar en cada país a una vacunación relativamente amplia de la población? Se me ocurre, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos por un lado los modelos consolidados, tradicionales, con amplia historia en una parte de Europa, y luego tenemos otros. Tenemos varias figuras en Italia, también en Francia, lo tenemos en otros países más de tradición latina, ¿no? O de tradición o de corte mediterráneo, donde lo que se hace es optar por figuras en las cuales se asocia el impacto social a que no haya ánimo de lucro. O que el lucro se reparta de una manera distinta, alternativa al sistema de empresa privada tradicional. Este fue el enfoque original de las cooperativas, por ejemplo, o sea, del modelo cooperativo en el siglo XIX. De hecho, un viejo economista, John Stuart Mill, precisamente lo que hacía era hablar del sistema cooperativo como aquel donde producción y distribución iban de la mano. Entonces todo ese tipo de figuras en Francia desde luego tienen una potencia extraordinaria. De hecho, grandes compañías están bajo el modelo cooperativo. Todo esto nos hace trascender de lo que es la figura jurídica, o cómo el movimiento de impacto se ha convertido en ciertas figuras jurídicas que muchas veces pues, pueden ser un corsé y no ser las más eficientes, hacia los modelos más flexibles, donde una empresa, es decir, una empresa con la forma jurídica normal de una empresa, puede tener ciertas filiales, puede tener también una organización interna que le permite aunar estos dos mundos, ¿no? O sea, por un lado la producción, pero por otro lado también la generación de impacto social. Entonces, ahí es donde mostramos los modelos, y ahí está un análisis bastante detallado, incluso también de todos los incentivos y de los cambios regulatorios que se han producido en el ámbito europeo, que son bajo la regulación en la que estamos, para dar más cancha, es decir, abrir más el terreno hacia ese tipo de modelos. Entonces, ahí es donde estamos y ese es un poco el punto de partida para las figuras que en España, pues a lo largo de los años han ido desarrollando, y el caso también del modelo cooperativo es bastante significativo, pero donde rompemos un poco con ciertas cosas como puede ser la falta, por ejemplo, de capitalización de ese tipo de compañías, los problemas que luego económico-financieros terminan arrastrando y terminan matando, permíteme la expresión, precisamente el modelo de impacto social. Luego lo vamos a ir viendo más en detalle, pero también me gustaría, bueno, porque sé que he estado en varias de estas reuniones que organiza Pablo junto con el estudio Gabeira, ¿no? Y sé que estáis metidos, ¿no? en todo este movimiento de intentar buscar
pues la semana pasada teníais, ¿no? Un evento en el que traíais a personas desde Italia y desde Francia, en las que explicaban ellos cómo habían conseguido una figura jurídica, una figura legal que reconociese, por así decirlo, el término de pues lo que estamos hablando, ¿no? De empresa con propósito. Y hay muchas lecciones, ¿no? ¿Qué lecciones o con qué te quedarías de esos eventos que estáis organizando y de todo lo que estás aprendiendo durante todos estos años que llevas propulsando todo este movimiento? No, pues efectivamente, como decía Javier, yo creo que España tiene como una tradición de economía social muy fuerte. Y de hecho hay una ley del 99 de cooperativas, hay una ley del 2011 de economía social que reconoce e impulsa también todas las entidades de economía social, e incluso la ley de sociedades de capital es muy innovadora en España porque permite a las sociedades, digamos, mercantiles que se registren con un fin social. Con lo cual, esto es realmente innovador y bastante particular de nuestra legislación. Y esas son cosas que hemos ido aprendiendo en estas aulas de las que mencionabas, ¿no? Pero también es cierto que creemos que falta un espacio. Es decir, falta un espacio porque hay muchas sociedades limitadas, muchas sociedades incluso anónimas, ¿no? Que no se ven recogidas dentro de estas categorías o de estas formas jurídicas, pero que podrían perfectamente ser empresas con una finalidad social, ¿no? Entonces, no estamos hablando de crear una forma legal, sino lo que estamos hablando es de una agregación, digamos, de una categoría. Es decir, que una sociedad anónima pueda ser una sociedad anónima de interés general o que una sociedad limitada pueda ser una sociedad limitada de interés colectivo. Es decir, es una agregación a las formas legales ya existentes. Y esto es importante, porque lo que no pretendemos es, de algún modo, crear nuevas formas legales, sino reconocer que hay muchas entidades mercantiles, muchas empresas, digamos, que se constituyen como SL o como incluso SA, que tienen un propósito social y que, por tanto, su, digamos, modelo de rendición de cuentas es el que mencionaba anteriormente, un modelo de rendición de cuentas donde realmente, además del resultado económico, al mismo nivel está ese resultado, digamos, social y ambiental, ¿no? Y de eso va a depender también la continuidad de los gestores y administradores de la empresa, porque se les va a valorar en función de cómo están cumpliendo con ese deber, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en las aulas gabeiras es que esto, bueno, existe en el mundo. O sea, no es algo que de algún modo tengamos tampoco que inventarnos aquí. Existe en Estados Unidos, reciben las formas de Benefit Corporation, existen en 4 o 5 países de América Latina las sociedades de beneficio de interés colectivo, y también en el 2016 se aprobaron en Italia, el Parlamento italiano las aprobó a través de la ley de presupuestos, es la Società Benefit. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que precisamente este año de pandemia ha sido el año en el que más, digamos, incremento de empresas registradas como Società Benefit está habiendo. ¿Y por qué? Porque realmente hay cada vez una mayor conciencia y un mayor escrutinio empresarial y por tanto hay más empresas que deciden que tienen que enviar una señal al mercado y decir, no, nosotros realmente nos constituimos como tal, sin existir ningún incentivo fiscal, por cierto, porque estas empresas no tienen de origen ningún incentivo fiscal. Lo que hacen es enviar una señal al mercado, es decir, no, yo como empresa me asumo, digamos, me autoobligo a tener ese deber también con la sociedad, ¿no? Porque es mi propósito, tengo ese propósito como compañía. En Francia, más recientemente, el año pasado, digamos, tras toda la revuelta de los chalecos amarillos, ¿no? Tras todas las revueltas que hubo también sociales, se impulsó una forma legal que es la entreprise à mission, ¿no? Es dentro de la ley PACTA. Básicamente esa forma legal también reconoce que cualquier empresa puede tener una misión social y por tanto se establecen unos mecanismos a través de un comité, puede ser una comisión delegada del Consejo de Administración o puede ser una persona dentro de la compañía, unos mecanismos para comprobar cómo realmente la empresa cumple con ese propósito social, donde participan normalmente personas externas independientes que pueden realmente hacer esa validación, ¿no? Con lo cual estamos viendo que en Europa se están moviendo las piezas. Y justamente ahora mismo, en estos momentos, hay una, digamos, consulta pública abierta por la Comisión Europea sobre Sustainable Corporate Governance. Es decir, cómo se deben adoptar o modificar los modelos de gobierno corporativo para que las empresas puedan responder de los intereses de todos sus grupos de interés, es decir, de las comunidades locales, de los proveedores, de los trabajadores, ¿no? de todos aquellos, por supuesto, del medio ambiente y además de los accionistas a medio, corto y largo plazo. ¿Cómo debemos modificar la gobernanza de las empresas, ¿no? Y hoy mismo también salía una noticia donde se ha aprobado la due diligence, ¿no? Una norma según la cual todas las empresas son responsables de que se cumplan su cadena de valor todos los derechos humanos y todos, digamos, derechos, digamos, las regulaciones ambientales y de toda su cadena de valor, es decir, que tienen que
todas las empresas que operen en el marco europeo tendrán que hacer una trazabilidad de cómo sus proveedores realmente están garantizando ese cumplimiento. Y son sin duda los elementos, yo creo, muy relevantes que van en una dirección, y es en la dirección de decir, usted empresa no puede seguir externalizando unos costes a la sociedad, los tiene que internalizar, ¿no? Eso es la regulación. Luego habrá además la autorregulación voluntaria, es decir, no, es que además de internalizar esos costes, lo que estoy haciendo es generar externalidades positivas, ¿no? Que serían las empresas de impacto. Súper interesante. Y bueno, tenemos que ir cerrando, ¿no? Porque querría dar espacio de tiempo para que también las personas que nos están viendo os pregunten, pero sí que tengo 2 preguntas que me gustaría lanzaros para ir cerrando y lógicamente hablar de cualquier otra cosa que os parezca relevante e interesante para que todas las personas que están aquí nos comenten, ¿no? O bueno, que os escuchen, ¿no? Sí que me gustaría, que sé que están haciendo distintos foros en España y distintas iniciativas que lo que están intentando hacer es pues, promover, ¿no? Empujar esta clase de políticas y hacer lobbying y empujar a estas empresas y a la regulación, ¿no? Y que todavía pues, no han visto un resultado de decir ya hemos conseguido una figura legal o hemos conseguido se van dando pasos, ¿no? Y se ve que el viento está pues soplando a favor ahora. Pero ¿por qué creéis que todavía no se ha conseguido en España? Comentabais que hay mucho tradicionalismo y ¿qué es lo que creéis que podría llegar a funcionar de otros de los países que habéis estado, bueno, pues que habéis estado comentando aquí en España? ¿O cómo creéis que va a desenlazarse? ¿Cuál es digamos, la punta de lanza que necesitamos como para que esto finalmente ocurra? Sí, si queréis, comento un poco mi visión. A ver, en España hay 3 barreras fundamentales, que son un poco las que en el estudio intentamos desmenuzar, intentamos explicar. 3 barreras fundamentales que hasta ahora han impedido un desarrollo masivo, pero que si las vamos rompiendo, a lo mejor no necesariamente al mismo tiempo, sino de manera gradual, nos puede llevar a tener un modelo que se extienda y que al menos llegue a estar más o menos a la altura de otros países europeos y al respecto. El primero es precisamente el modelo fiscal. Entonces, el modelo fiscal, ¿por qué hablo del modelo fiscal? Porque mientras que todo esto que estamos comentando se siga traduciendo en el mensaje o se siga llevando a la conclusión, es necesario más incentivos fiscales, más desgravaciones, más bases imponibles negativas en los impuestos. Mientras que esto siga pasando, no tendremos forma de que se pueda generar un mensaje que convenza a los reguladores, pero muy especialmente a uno, que es Hacienda. Porque estaremos siempre diciendo que es menos recursos para usted, más recursos para mí. Entonces, mientras que eso suceda, tenemos un problema. Tenemos un problema además serio. En segundo lugar está la cuestión, que no es menor, del tamaño de las compañías en España. Es decir, España es un país de pymes, pero especialmente de micropymes, donde falta, en muchas cosas, falta educación desde el punto de vista financiero y corporativo, y muy especialmente de que realizan actividades que podrían ser actividades y serían actividades de impacto social, pero no se saben. O no se sabe, o no se explota, o simplemente se dice, esto es para, o sea, la percepción de, no, oiga, es que esto es para perder dinero. No, esto es una cosa que entra dentro del modelo de negocio. Y la tercera cuestión es, he hablado del modelo fiscal desde el punto de vista de las facilidades a la hora de la financiación, pero tenemos que hablar de la otra parte, que es de la financiación de mercado. Es decir, la mayor parte de los proyectos, y cuando hablamos de estas cuestiones, automáticamente se llevan a las fundaciones o se llevan a mecanismos de tercer sector
porque se entiende que no tiene nada que ver con el negocio ordinario sea de grandes compañías, medianas o las que sean. Entonces, mientras que eso también suceda, es decir, que exista esa dualidad, seguirá sin haber un impulso definitivo. O sea, tengamos en cuenta que esto no es una cuestión como digo, de una financiación que venga fuera del mercado. Tiene que haber financiación de mercado. Las entidades financieras, igual que está pasando ahora con la financiación verde o la taxonomía de las finanzas sostenibles y qué se entiende por finanzas sostenibles, también hay que hacer hincapié en esta cuestión de cuando hablamos qué es inversión social y cómo se puede categorizar, cómo se puede financiar. Entonces, estas tres cosas creo que son tres barreras que hay que ir derribando, probablemente no de manera simultánea, pero ahí tenemos una gran oportunidad, sobre todo con los avances que nos vengan desde Europa. Gracias, Javier. Pablo. La verdad es que no, yo creo que Javier ha dado aquí ya una lección magistral en esta respuesta. Yo coincido en que en todos los elementos España debemos hacer mucha más pedagogía. Creo que tenemos que hacer más pedagogía. Tenemos que lograr también interés social, es decir, pasar la barrera de aquellos que nos interesa el tema y lograr llegar a la ciudadanía con este tema. Por tanto, necesitamos quizá lograr más, digamos, impacto mediático para que este tema entre dentro de lo que sería la conversación política, ¿no? Al final el político recoge el interés social. Entonces, tenemos que lograr que haya más interés social, tenemos que ser más, digamos, seductores en este sentido y creo que llegará porque al final desde Europa nos lo van seguramente a trasladar, como nos trasladaron la Directiva de Información No Financiera, pues nos van a trasladar también estos modelos. Entonces va a llegar, ahora sería interesante que no esperáramos a que nos llegue, sino que realmente tengamos también, seamos también pioneros, ¿no? Creo que esos elementos se dan aquí. Como decía, creo que hay una tradición muy larga de economía social y, por tanto, el legislador ya ha reconocido aquí en España esta tipología de empresas. Como decía, es muy innovador también cómo integra dentro de la ley de sociedades de capital la posibilidad de que haya un fin social y, por tanto, el legislador ya está habituado y coincido muchísimo en este elemento de decir no vayamos por el ámbito de la desgravación fiscal. Sobre todo de inicio. Luego ya esa empresa, cuando funcione en el mercado, quizá el legislador se da cuenta de que supone ahorros, porque quizá está haciendo unas mejores contribuciones sociales porque paga mejor a sus trabajadores, porque, por ejemplo, quizá hay una empresa que está dedicándose a ofrecer un sistema educativo que, digamos, disminuye el abandono escolar y eso tiene un gran beneficio social. Pues ya llegará el momento, pero quizá para poner las cosas fáciles al legislador, que no tenga que establecer mecanismos de control, que no perciba que puede haber una digamos, reducción de su recaudación, de momento le digamos, no reconoce la forma, para que el mercado la reconozca, para que la primemos. Y quizá le podemos dar algún incentivo vía pues, la ley de contratación, ¿no? La ley de contratación del sector público, que es una ley que está impulsando la compra innovadora, pues quizá tenemos vías por ese lado. Y no vayamos tanto por la vía, digamos, de la desgravación fiscal. Esa es nuestra opinión, eso es lo que hemos aprendido también en estas aulas gabeiras que estabas comentando antes, que hemos, digamos, compartido estas reflexiones y esa ha sido una clarísima recomendación en nuestro caso. Súper interesante, ¿no? Y yo creo que es la conclusión a la que se llega al final del estudio, ¿no, Javier? Que al final el tema de la fiscalidad es una parte, pero que en realidad hace falta fomentar otro tipo de iniciativas para convencer al regulador, como bien sabe Pablo y como bien se está intentando impulsar desde muchas iniciativas. Y vamos a empezar, si os parece, que queda un cuarto de hora con muchas preguntas que nos están dejando por aquí. Algunas ya las estáis más o menos contestando, pero voy a rescatar preguntas que me parecen, bueno, todas las preguntas me parecen muy interesantes, ¿no? Nos comenta aquí, creo que es Arantxa. Gracias, Javier y Pablo. ¿Veis actualmente un riesgo importante de que emprendedores sociales españoles elijan poner su sede social en otros países donde encuentran más incentivos fiscales? Hombre, yo creo que más que incluyendo los incentivos fiscales, sobre todo es la claridad y la celeridad regulatoria. Es decir, el problema que nos pasa no solo aquí, sino en general en todos muchos sectores de la economía española es la falta de claridad. O sea, la complejidad, el número de trámites, en fin, o sea, cosas que son absolutamente demenciales. De hecho, hay una cuestión que también creo que es importante volver otra vez a hablar sobre ello, y es la forma de cómo estandarizamos
los criterios y por tanto podemos medir los resultados y podemos medir el impacto. Entonces, aquí una de las cosas de las cuales España, tristemente, somos campeones es en duplicar, triplicar y multiplicar por 17 o por 19 o por lo que sea los baremos y las formas de los criterios, ¿no? O sea, los criterios en las normas y especialmente en las leyes que regulen un determinado mercado. Entonces, ante la tentación de que se pueda producir en España eso, es decir, que creemos otro estándar diferente, luego cada comunidad autónoma haga también lo que quiera con sus competencias, necesitamos que en este caso España junto a otros países europeos impulsen el criterio homogéneo, es decir, cómo establecemos un criterio igual que está pasando con lo que se considera y no una inversión sostenible medioambientalmente. A nivel en la Comisión Europea, el documento ha quedado, de hecho, paralizado la semana pasada por el riesgo de veto de 10 países, con lo cual está habiendo un debate muy intenso en ese sentido. Pues esto mismo en términos de qué se considera impacto social, cómo se mide y que esos baremos se puedan trasladar a todos los países y por tanto tengamos ese nexo común. Entonces, yo creo que es más esta cuestión, es de la dispersión regulatoria, complejidad, también los agujeros que en este momento existen en nuestro país, incluso más que las propias desgravaciones fiscales. Porque al final, una de las cosas que ocurre con las desgravaciones fiscales no solo es que el que primero llega y el que más presión puede ejercer se lo lleva, sino que también en muchos casos hay una ingeniería tremenda al servicio de intentar captar ese tipo de recursos públicos que terminan siendo pues un agujero negro. Pablo. Sí, yo creo que honestamente en el ámbito de la economía de impacto me costaría pensar que puede haber esa digamos, migración por cuestiones de desgravaciones fiscales o por cuestiones fiscales, ¿no? Puede suceder en algunos sectores, ¿no? Empresas de tecnología que quizá tengan negocios totalmente globalizados, quizá ven más apropiado, pues, no sé, registrarse en Ámsterdam o en algún otro país europeo que quizá tiene un, digamos, contexto regulatorio más propicio, y podría suceder. En mi opinión, en el ámbito de la economía de impacto, es contraproducente, ¿no? O sea, al final uno de los elementos también es como el desarrollo de la economía local, digamos, tienes también un elemento de proximidad. Al final el impacto, no nos olvidemos, se produce desde la localidad. Entonces, me parece que esas decisiones serían poco coherentes, ¿no? con el hecho, de algún modo, de autodenominarse una empresa de impacto. Y por ahí veo poco riesgo, honestamente, y tampoco en las, digamos, conversaciones que yo he tenido dentro de este sector, nunca he percibido que ese haya sido una motivación o un interés explícito. Preguntan, bueno, muchas gracias a todos, muy interesante. Me gustaría preguntar si es suficiente con las dos dimensiones que han salido, misión social, explícita, verificada y modelo de negocio. Entiendo que falta la tercera de gobernanza, que es la que en España no queda clara, peleando el tercer sector y la economía social, como decíais, porque sea siempre sin ánimo de lucro, las startups o empresas porque no hay ninguna limitación al reparto de dividendos, etcétera, ¿no? He puesto la parte específica, ¿no? He puesto la parte específica de reparto de dividendo, pero hay otras reflexiones paralelas también, ¿no? Aquí, ¿qué le contestaríais a Cristina, que nos pregunta esto? Yo creo que en materia, la materia de gobernanza, yo nunca la pongo, pero esto es casi más criterio propio que lo que contenemos en el estudio. No solo ponerlo al mismo nivel que la variable social y la variable medioambiental, porque realmente la gobernanza no es más que un sistema, unas reglas. O sea, cuando nosotros hablamos de instituciones, hablamos de reglas y hablamos de credibilidad, de reputación, de unos códigos concretos que generan transparencia y generan rendición de cuentas. Entonces, la cuestión de gobernanza es transversal a todas ellas y en este sentido incorporar y poner estas escalas, es decir, hacer unas escalas que vayan en paralelos a la escala económica y la escala social, permite que haya, como dirían los anglosajones, accountability, ¿no? O sea, que haya una rendición de cuentas de qué se está haciendo, en qué se está empleando el dinero
y sobre todo de dónde está surgiendo el nuevo dinero o los beneficios, pérdidas o lo que sea, ¿no? Entonces, yo hablaría más de la gobernanza como algo común, como algo que evidentemente tiene que cambiarse de una manera muy importante, porque como vemos, también tenemos a muchas empresas, igual que hacen lo que se suele denominar el greenwashing, también hacen social washing. Esto es un tema que conforme hay modas y conforme hay también ciertos temas recurrentes, sobre todo que vienen del mundo financiero, donde es más fácil poner cosas de moda y que sean cosas que no tengan ningún sentido, pues terminan siendo tópicos que se pueden meter en los estados contables o en las memorias no financieras o lo que sea, pero que todo eso no refleja una rendición de cuentas real ante accionistas, proveedores, clientes, en fin, los propios trabajadores de la compañía. Yo aquí creo que sí que, en mi opinión, el tema de la gobernanza es muy relevante. Es decir, porque lógicamente define el sistema de gobierno según el cual se toman las decisiones de la compañía. Entonces, lo que sí que es cierto es que desde nuestra perspectiva, lo que estamos nosotros impulsando, es ese concepto que ahora hablaba Javier de accountability, ¿no? De la responsabilidad quizá fiduciaria que tienen los administradores de una empresa, ¿no? Que es una responsabilidad que según la ley de sociedad mercantil básicamente es la de velar por los intereses de esos accionistas de la propiedad, ¿no? Es la ampliación de esa responsabilidad. Entonces, hacer explícita esa ampliación para el administrador, para el directivo o el consejo de administración, ¿no? Y eso quiere decir que explícitamente, dentro de lo que serían los estatutos sociales de la compañía, amplías la responsabilidad fiduciaria de los administradores y, por tanto, incluyes también la rendición de cuentas pues, social y ambiental y, por tanto, incluyes cómo la toma de decisiones se vela por los intereses del capital, pero se vela por los intereses también de los grupos de interés. Y eso hace seguramente más compleja, digamos, esa gestión. Porque puede haber decisiones en las que puede haber quizá algunos elementos que pueden ser los que pueden chocar, ¿no? Y evidentemente ahí pues lo que estamos ofreciendo es que ante esas posibles decisiones donde quizá no haya la toma de decisiones puede ser que una decisión económica tenga una contraprestación social, que sea al final el propio consejo quien vote, ¿no? Y porque de algún modo así también el directivo tiene la seguridad que es el consejo quien finalmente está aprobando esa decisión. Entonces, para nosotros creo que es muy importante incluir ese elemento dentro de la gobernanza de las compañías, porque va a permitir y va a garantizar que en la toma de decisiones se integren esos intereses. El tema, personalmente, de dividendos me parece que es limitativo, en mi opinión, sobre todo cuando son empresas que tienen claramente una orientación al impacto social. Es decir, si el modelo de negocio genera un impacto social, limitar la distribución de dividendos es algo quizá que está limitando la propia posibilidad de generar un impacto social. Por lo tanto, si realmente tenemos un modelo de negocio que gracias que cada vez que se hace una venta, eso está generando un impacto positivo en la sociedad, no, en mi opinión, no tendría que haber en ese modelo una limitación de dividendos. Lo puede tener, digamos, a nivel opcional o a nivel voluntario, por supuesto, pero no tendría que estar recogido eso dentro de una regulación. Muy interesante. Bueno, voy a hacer una última pregunta cada para ver si podemos terminar más o menos a tiempo. Pregunta para ti, Paula. Buenas tardes, gracias a los tres. Me está encantando escucharos. Tengo una pregunta para Pablo. ¿Consideras que es posible que todas las empresas puedan cambiar hacia un modelo de negocio sostenible? ¿Existen unas premisas básicas o previas que deberían de darse? Si no existen, en su opinión, ¿cuáles podrían ser? Muchas gracias. A ver, ojalá todas pudieran optar. Efectivamente, quizá hay empresas que por el sector en el que operan difícilmente podríamos catalogarlas de sostenibles. Hasta la propia inversión socialmente responsable tiene unos criterios de exclusión en los que determinados sectores, armamentístico, juego, etcétera, pues son excluidos de esa inversión porque ya por su propia actividad pues no son considerados sostenibles. Pero más allá quizá de estos sectores, ¿no? Que podríamos poner, pues mira, aquí hay unas líneas rojas. En el resto de sectores no veo por qué no. Y de hecho,
tengo experiencias personales de empresas quizá nacidas hace pues, 70, 80 años, en un momento donde la sostenibilidad no estaba ni muchísimo menos en la agenda, ¿no? Ni muchísimo menos en la conversación. Estoy pensando, por ejemplo, en una empresa conservera, una empresa, por poner nombres y apellidos, el Grupo Consorcio Mayor Empresa Conservera de Cantabria, ¿no? Pues, yo recuerdo la primera vez que hablamos con esta empresa, hace ya 5 o 6 años, querían empezar esa transformación hacia ser una empresa sostenible, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían una presión de mercado, porque también había un convencimiento por parte de la propiedad. Eso es si hay una premisa es que desde luego la propiedad, el capital, digamos, tenga una clara convicción de que la empresa debe transicionar hacia ese modelo, ¿no? Y en 5 años esa empresa ha pasado de ser una empresa clásica, tradicional, a ser una empresa donde la sostenibilidad forma parte de su estrategia, digamos, de negocio, ¿no? Y cómo seguramente todavía tiene mucho camino que recorrer, porque las empresas ninguna es perfecta, ¿eh? Pero sí que creo que cuando hay, primero, una presión de mercado, ya sea a nivel regulatorio, ya sea a nivel de clientes, ¿no? 2, hay un convencimiento por parte de la propiedad. 3, hay seguramente dentro de la propia compañía personas que son campeones de ese proceso, es decir, que realmente personas que están comprometidas y que se vuelcan también en su día a día con integrar la sostenibilidad dentro de la compañía. Se pueden dar esas transformaciones y una empresa pues, puede hacer esa transición hacia ser una empresa sostenible. Muchas gracias, Pablo. Bueno, y aquí hay una pregunta referente a los modelos colaborativos, ¿no? Buenas a todos. Mi pregunta es referente a qué modelos colaborativos o forma jurídica proponen para una startup y qué pasos o alianzas recomiendan para superar la fase SEED. Muchas gracias. Javier, cuéntanos. En estos casos, aquí hay un mundo que se está además abriendo de una manera muy interesante. Es la de precisamente a los business angels también a los private equities y en general a los inversores, ¿no? en el mundo y en el ecosistema startup, empezar a incluir no solo las variables medioambientales y demás, sino también la variable del impacto social. Entonces, yo soy partidario en este caso de empezar con el modelo que sea el más flexible, o sea, el modelo societario, por decirlo de alguna manera, más flexible, que luego pueda permitir hacer cambios y que dentro de eso no le suponga una excesiva burocracia, o sea, por ejemplo, no restringirse a una figura que en este momento pueda tener pues, algunas condiciones especiales, incluso en materia fiscal o en materia de otro tipo, y luego termine siendo limitativo y además de eso tenga que hacer otros cambios cuando se haga más grande, cuando tenga que ponerse en marcha. Entonces, ahí, como comentaba Pablo antes, la ley de sociedades de capital, la verdad es que tiene la suficiente flexibilidad, afortunadamente, pero en eso hay que seguir avanzando para tener ese modelo, o sea, a lo mejor modelo final que ahora no lo tenemos, pero que a un emprendedor, a una startup, no se puede estar permitiendo. Ya bastantes trámites hace para crear la empresa, imaginemos si fuera para cambiarla de objeto y para estar continuamente con cambios en un notario, en el registro mercantil o donde sea. Gracias, Javier. Pablo, no sé si querrías añadir algo. Vale, pues no querría respetar los tiempos, pero sí que, bueno, ha sido una pasada poder escucharos, poder estar con vosotros. La verdad que me ha hecho mucha ilusión. Desde el momento en el que arrancamos, Javier, trabajar contigo, y Pablo, pues es un honor tenerte aquí y aprender de ti. Sí que me gustaría daros un espacio de tiempo porque la verdad es que pues, nos habéis enseñado muchas cosas y sí que daros un espacio de tiempo para que compartáis con nosotros pues, con qué recomendaríais que nos quedáramos o cualquier última reflexión que queráis lanzar, ¿no? Así que, bueno, pues Javier, si quieres contarnos. Simplemente muy breve. Y es importante hacer la reflexión del modelo para que a partir de ahí, teniendo muy claras las bases y cuáles son los cambios necesarios, podamos coger y podamos avanzar en la regulación y en las tareas, evidentemente, de concienciación social y de ir llevando el mensaje a la sociedad civil.
y muy especialmente ya sobre la materia fiscal, por tratar una cosa que comentábamos al final, es la cuestión de que tenemos que, en toda esa parte, justamente nos tenemos que ir hacia el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión, necesitamos un impuesto de sociedades dual. Dejémonos de asignaciones tributarias a fines sociales, a la Iglesia Católica, a desgravaciones, a donaciones, no. Tenemos que ir hacia un impuesto de sociedades dual. Y ese impuesto de sociedades dual, parte económica y parte social, ese será el que, para lo que acabamos de hablar de startups y también para otras figuras, supondrá un gran desarrollo en España. Muchas gracias, Javier. Pues bueno, simplemente agradeceros la invitación, ha sido un placer compartir esta charla con Javier y contigo, Álvaro. La verdad es que la he disfrutado muchísimo y yo creo que estamos en un momento, creo que histórico. Es decir, por lo que estamos viviendo, no sé si somos conscientes todavía de lo que estamos viviendo, pero creo que es un momento histórico y va a haber unos cambios en el futuro muy cercano, mayores de lo que incluso somos capaces de predecir en estos momentos. La sostenibilidad y, digamos, los criterios de impacto van a convertirse en el estándar dentro de la inversión. El otro día leía un artículo que me gustó, el título que decía el jefe se ha convertido en un activista climático, ¿no? Y el jefe se llama Larry Fink, ¿no? Se llama el gestor de BlackRock, ¿no? Es decir, de repente tenemos al que manda, que nos está diciendo que o cambias tu modelo productivo o lo haces realmente carbón neutro o dejo de invertir en ti. Ya sabes que ya el activista no es el de la pancarta en la calle, sino que es el que manda en la empresa, ¿no? Con lo cual, yo creo que estos cambios van a ser mucho más rápidos de lo que pensamos, de lo que podemos incluso predecir. Creo que las empresas tienen una oportunidad fantástica, además de contribuir ya desde una perspectiva personal y humana, como empresarios, como emprendedores, y no deberían dejar pasar esa oportunidad. Así que nos falta mucha pedagogía, espacios como este, y que el gobierno también, desde luego, apoye, viendo que al final lo que tiene es un aliado en el sector empresarial para el cumplimiento de esa Agenda 2030. Y eso es un poco nuestro trabajo, ese trabajo de pedagogía y de compartir pues digamos, que la empresa puede ser un agente de cambio positivo para la sociedad. Pues con esas reflexiones nos quedamos. Simplemente, bueno, pues agradeceros desde Open Value Foundation el haber, contribuido a esta conversación y a los espectadores por haber estado aquí con nosotros. Esperemos que os haya gustado y esperemos que podáis descargaros el informe. Os hemos puesto el informe varias veces en el chat y lo podríais encontrar, si no, en la página web de Open Value Foundation en la parte de conocimiento. En cualquier caso, a todas las personas que os habéis inscrito os llegará un email en el que podáis acceder para que podáis acceder al informe. Y bueno, que ha sido un auténtico placer, Pablo, Javier. No me voy a reiterar más, pero estáis invitados siempre que queráis a conversaciones como estas y que ojalá que podamos poner nuestro granito de arena en este trabajo que estáis llevando a cabo de intentar fomentar un cambio en las empresas y en la sociedad. Y os damos la enhorabuena por todo el trabajo que lleváis hecho. Mil gracias, Álvaro. Pablo, un placer. Mil gracias y gracias a todos los asistentes también por haber participado en la conversación y por sus preguntas. Bueno, buenas noches. Muchas gracias.